Y a partir de hoy hasta el próximo viernes la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a celebrar en Ciudad de México su periodo extraordinario de sesiones. Durante la ceremonia de instalación, el juez Roberto Caldas, presidente de la CIDH, ha asegurado que México tiene grandes retos frente al tema de los derechos humanos. La información la tiene a esta hora nuestra periodista en Ciudad de México, Vanessa Alemán. Vanessa, un buen día. Hola, ¿qué tal? Te saludo con gusto desde la Ciudad de México. Pues en el marco de distintos señalamientos por violaciones a los derechos humanos en el país, con casos como Ayotzinapa, Tlatlaya y el más reciente, la ejecución extrajudicial de 22 personas en un rancho en Tanguato, Michoacán, inició la Corte Interamericana de Derechos Humanos su 55º periodo extraordinario de sesiones en el país. El llamado de la Corte fue contundente: el que se protejan los derechos humanos de las víctimas en la región de Latinoamérica y en particular en México. Así fue como lo dijo. En medio de las recientes revelaciones de presunta ejecución extrajudicial de 22 personas en un rancho de Tanguato, Michoacán, la Corte Interamericana de Derechos Humanos inauguró su 55º periodo extraordinario de sesiones con el llamado a salvaguardar las garantías individuales del pueblo mexicano. Es una realidad evidente que México encara hoy grandes retos en materia de derechos humanos, como todos los países de la región. Familias cuyos hijos se encuentran hoy sin paradero, periodistas cuyas voces buscan ser acaladas, defensores y defensoras de los derechos humanos cuyas vidas corren grave peligro. Pese al exhorto de justicia para México, la Corte Interamericana aclaró que no se abordarán asuntos nacionales ni se recogerán denuncias ni análisis de casos mexicanos en este periodo. En este contexto, el Senado mexicano plantea una agenda urgente para el país frente a los casos de violaciones a los derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad y las Fuerzas Armadas, así como el uso de la tortura. Dotar a las Fuerzas Armadas de un estatuto jurídico que norme claramente su participación en tareas de seguridad pública. Legislar sobre tortura y otros tratos crueles y degradantes para que efectivamente la tortura deje de ser técnica de investigación, pero también para evitar que sea utilizada como recurso para evadir la responsabilidad penal. Por su parte, el gobierno mexicano se comprometió a castigar a los responsables de los casos de violación a los derechos humanos registrados en México. El compromiso, y así lo hemos acreditado, es que se castiguen las violaciones de derechos humanos, que cuando haya pruebas de estos hechos se aplique la ley sin miramientos y que no exista impunidad para los responsables. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sesionará en México del 22 al 26 de agosto para desahogar 4 audiencias públicas en donde resolverá 3 casos de violaciones a los derechos humanos cometidos en Ecuador y Guatemala. Y bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sesionará a lo largo de toda esta semana para desahogar varias audiencias públicas, sobre todo concentradas en países como Ecuador y Guatemala. Recordemos que apenas en abril pasado, el país, México, despidió al grupo interdisciplinario de expertos independientes enviado por esta Comisión de Derechos Humanos Internacional para coadyuvar con las autoridades mexicanas en el caso Ayotzinapa, lo que generó grandes resquicias entre el gobierno mexicano y esta Corte Interamericana. Sin embargo, parece ser que todo está olvidado y en el transcurso de esta semana desahogarán esta asamblea extraordinaria. Es la información que tenemos y volvemos al Centro Internacional de Noticias. Vanessa, gracias por ese reporte de Ciudad de México.